Bien, vamos a iniciar la sesión plenaria que con carácter ordinario corresponde al mes de octubre. Excusan asistencia al Pleno Alcázar Vaquerizo Saturnino y García Lobato José. ¿Vale? Los dos diputados han excusado su asistencia a la misma, así como también el diputado Abel. Ahora mismo el apellido. ¿Vale? También me ha trasladado que no podrá asistir al Pleno. Vamos a iniciar, como decía, la sesión plenaria con el siguiente orden del día. En primer lugar, aprobación, si procede, del acta de la sesión plenaria ordinaria celebrada el 25 de septiembre de 2020. Tiene la palabra el señor secretario. Gracias, presidente. Se ha remitido con la convocatoria el acta de la sesión anterior. Corresponde que el Pleno se pronuncie al respecto. ¿Alguna cuestión con respecto al acta? Pues vamos a pasar a votar. ¿Votos a favor? Unanimidad, por lo que pasamos al siguiente punto, que los agrupamos habitualmente, que son disposiciones oficiales generales y convenios interadministrativos de colaboración. Tiene la palabra el señor secretario. Gracias, presidente. Destacamos, se ha facilitado a los grupos una relación de disposiciones generales que son de interés. Destacamos ahora el Real Decreto del Estado de Alarma y su implementación autonómica efectuada por resolución del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. También destacamos por su importancia el Real Decreto Ley 29/2020 de 29 de septiembre que modifica el Estatuto Básico del Empleado Público en materia de teletrabajo en las administraciones públicas. Tiene carácter básico, habrá que desarrollarlo e implementarlo en cada administración pública. En cuanto a los convenios, por su interés destacamos un acuerdo marco con la Diputación de Cáceres y otras instituciones extremeñas para la creación del Nodo de Innovación Tecnológica de Extremadura. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos a los asuntos de las distintas comisiones informativas. En primer lugar, asuntos generales. Aprobación inicial de la ordenanza reguladora del procedimiento administrativo común y del registro electrónico en la Diputación de Badajoz. Tiene la palabra el señor Cabeza. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, queríamos desde el equipo de Gobierno agradecer a todo el área de transformación digital y turismo el trabajo realizado para traer hoy aquí a este Pleno esta ordenanza y, bueno, agradecimiento también, por supuesto, al diputado responsable que tenemos aquí, a Manuel Andrade. Tras la aprobación y publicación de las leyes 39/2015 y de 1 de octubre de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público, surge la necesidad de modificar o adaptar las ordenanzas y reglamentos locales en materia de administración electrónica y de procedimiento electrónico a fin de hacerlas acordes a la nueva regulación básica estatal. A nivel interno, el procedimiento administrativo de las administraciones debe ser plenamente electrónico y, consecuentemente, los registros deben ser únicos, electrónicos e interoperables, regulándose, por tanto, las sedes electrónicas, sus características y contenidos mínimos, así como el cómputo de plazos que tienen una incidencia directa y sobre la seguridad jurídica de los ciudadanos en los trámites realizados a través de Internet. El cauce electrónico, además, se convierte de uso obligatorio para las personas jurídicas y determinadas personas físicas establecidas en la ley, siendo la simplificación administrativa el eje central que inspira la reforma de las administraciones públicas, además del derecho a no presentar documentos que se originen en cualesquiera, teniendo una especial. Se le ha ido el micro. Ahora. Bueno, no sé qué parte. En fin, bueno, yo creo que se escuchaba. Se escuchaba. Tengo buena voz, soy barítono. En base a todo ello, la Diputación de Badajoz elabora la ordenanza reguladora del procedimiento administrativo electrónico y registro electrónico a regir en su ámbito competencial. Reglamenta el registro general electrónico y crea los registros electrónicos propios del organismo autónomo de recaudación, OAR, del organismo autónomo Patronato Provincial de la Escuela de Tauromaquia
habilitando asimismo para la creación de su registro electrónico a través de sus propias normas, al Consorcio para la Gestión de Servicios Medioambientales de la provincia de Badajoz, Promedio, y al Consorcio para la prestación del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la provincia de Badajoz. Nada más. Muchas gracias, señor Cabeza. Tiene la palabra el portavoz del Grupo de Ciudadanos. Gracias, señor presidente. Bueno, nosotros igualmente felicitar a todo el área de transformación digital, porque además esta casa, esta Diputación Provincial, yo creo que en temas de administración electrónica, pues no solo es que sea puntera, sino en muchos casos incluso va por delante de todas las demás. Por tanto, nosotros que tenemos especialmente desde mi grupo un especial interés en que se avance en la transformación digital, en que se adecúen los medios y los procedimientos para abrirlo de manera abierta a todos y cada uno, no solo de los ciudadanos, sino también de las empresas y de aquellos que interrelacionan con la Administración, pues tenemos que felicitar a Diputación en este caso. Nosotros vamos a apoyar y vamos a aprobar, como no podía ser de otra manera, esta ordenanza reguladora y desear que sea un éxito, que facilite aún más esa interrelación, como decía, con la propia Diputación y que sirva para agilizar todos y cada uno de los procesos administrativos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Grajera. Tiene la palabra el señor Barrio. Gracias, señor presidente. Nuestro grupo también va a apoyar dicha ordenanza. Entendemos que es de obligado cumplimiento una vez aprobada la Ley de Procedimiento Administrativo y además estamos de acuerdo o estamos en acuerdo con lo que han elaborado el servicio correspondiente. Además, no solamente hay que cumplirlo la Diputación, sino también los ayuntamientos, y me consta que a los ayuntamientos también se nos ha enviado este modelo para que lo adaptemos a cada uno a su entidad local. Por lo tanto, contará con nuestro apoyo. Muchas gracias, señor Barrios. Vamos a pasar a votar este punto, el punto tercero del orden del día. ¿Votos a favor? Unanimidad, por lo que pasamos a la Comisión de Fomento. El punto cuarto, nuevo texto del convenio de colaboración a establecer entre la Diputación de Badajoz y la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio para la ejecución de la medida 4.3.5 del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020 en materia de caminos rurales públicos. Tiene la palabra el portavoz, el señor Farrona. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, pues poniendo un poco en antecedentes, recordaréis que el pasado 31 de julio se firmó, o se aprobó, mejor dicho, el plan en el pleno correspondiente y ese plan llevaba aparejado un borrador de convenio que se trasladó a la Junta y, bueno, la Junta nos ha remitido algunas modificaciones que proponen, las cuales hemos visto bien, Secretaría lo ha visto bien y bueno, la cuestión es traer a este pleno la aprobación de ese plan para fijar, más si cabe, como hemos hecho siempre, el compromiso firme del mantenimiento, conservación y mejora de los bienes de dominio público, como pueden ser los caminos. Recordemos que no solamente estamos trabajando con los ayuntamientos en ese plan de mejora de los caminos, sino también en la recuperación a través de las distintas encomiendas de gestión, los procedimientos disciplinarios también a la hora de su conservación y, como no podía ser de otra manera, también a través del parque de maquinaria del área de fomento, a la cual atendemos a todos los ayuntamientos que nos requieren nuestra presencia. Muchas gracias, señor Farrona. Tiene la palabra el señor Grajera. Gracias, señor presidente. Pues igualmente también para mostrar nuestro voto favorable, ya lo anunciamos en comisión. Además, tuvimos la oportunidad de preguntar por esas observaciones que se habían planteado por parte del Servicio de Intervención, con lo cual desde aquí quiero dar las gracias también a José Carlos Cobos, que de manera, la verdad es que muy cercana, ha intentado aclarar todas las dudas o todas las cuestiones que se planteaban en ese informe de intervención, que no dejaba de ser favorable, pero con una serie de observaciones. Nuestro compromiso con el Plan de Caminos Rurales lo dejamos ya por escrito en el último pleno. Volveremos a hacerlo ahora, independientemente de la fórmula o del convenio que mejor se adapte para la ejecución del proyecto y, por tanto, como consecuencia y por responsabilidad, independientemente, insisto, de la fórmula que finalmente se adopte, pues nosotros votaremos favorablemente. Muchas gracias, señor Grajera. Tiene la palabra el señor Barrios. Nosotros, el Grupo Popular, votará también a favor de este convenio. Ya lo votamos la primera vez. Entendemos que las modificaciones tampoco, porque lo importante del convenio es que se arreglen los caminos de nuestra provincia.
Eso es lo importante, y que haya más de una administración que ponga dinero, y en este caso lo van a poner. Luego las deficiencias, bueno, pues que eso viene reflejada en el informe de intervención y demás, yo creo que son subsanables todas, y repito que nosotros nos quedamos con lo más importante, es que va a haber un dinero, una cantidad de dinero, una aportación importante para que se arreglen los caminos de la provincia de Badajoz. Y ahora lo que hace falta es que nos pongamos cuanto antes a arreglarlo y que salga de forma eficaz. Muchas gracias, señor Barrios. Vamos a pasar a votar este punto, el punto 4 del orden del día. ¿Votos a favor? Unanimidad, por lo que pasamos a la Comisión de Economía, Hacienda, Compras y Patrimonio. Punto 5 del orden del día, expediente de modificación de crédito 48/2020. Tiene la palabra el señor Contreras. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Esto es una modificación presupuestaria que ha propuesto la Oficina de Proyectos Europeos. Afecta a un importe de 8.971,12 € y consiste en una transferencia de crédito en aplicaciones presupuestarias en publicidad y propaganda entre la Delegación de Desarrollo Rural y la misma oficina. Evidentemente es para el proyecto europeo EDUSI de Montijo, La Puebla. Muchas gracias, señor Contreras. Tiene la palabra el señor Grajera. Señor Barrios. Bien, vamos a pasar a votar. ¿Votos a favor? Unanimidad, por lo que pasamos al punto 6, expediente de modificación de créditos 54/2020. Tiene la palabra de nuevo el señor Contreras. Muchas gracias. Estamos ante otra modificación de crédito propuesta en esta ocasión por el área de desarrollo rural para seguir realizando el Smart Energía, lo que todos conocemos y que a todos los pueblos están llegando en esa eficiencia energética que estamos apostando por ella. Son en total 627.778 € y yo creo que el seguir con el Smart Energía en nuestra provincia es algo que, bueno, que lleva de bandera a esta Diputación y tenemos que seguir con ello. Muchas gracias, señor Contreras. ¿Desea la palabra el señor Grajera? Tiene la palabra el señor Grajera. Sí, gracias, señor presidente. Nosotros también vamos a votar a favor de esta modificación presupuestaria, entendiendo que efectivamente pues estas cantidades y este proyecto merecen la pena y, por tanto, no vamos a poner ninguna pega a la dotación presupuestaria de las demasías que ya se nos explicaron en comisión como consecuencia de las peticiones de las diferentes poblaciones de la provincia. Lo que sí nos gustaría reflexionar es de dónde salen esa financiación, qué aplicaciones ceden crédito. Nos preocupa que parte de ella haya surgido, o la mitad de ellas haya surgido de los programas de promoción turística. Sé que la situación no es la más adecuada y, por tanto, obviamente es un gasto que no se iba a consumir. Estamos completamente de acuerdo con que lo sea, aunque nos da pena la situación y las circunstancias por las que estamos pasando. Pero lo que sí nos preocupa y lo que queremos poner un poco en el énfasis es en otras dos bajas, otras dos aplicaciones que se dan de bajas, que en este caso son 150.000 € para subvenciones de capital a empresas privadas y 25.000 € para otras subvenciones también a empresas privadas. No sé si existía o no existía la posibilidad de ejecutar esas partidas, no sé si existía o no existía la posibilidad de seleccionar otro tipo de partidas que pudieran evitar que esas subvenciones y esas ayudas al tejido productivo de la provincia pues no se vieran mermadas. En todo caso, la decisión obviamente corresponde al equipo de gobierno, nosotros no nos vamos a oponer, pero sí que nos gustaría de alguna manera poner de relieve que, por desgracia, para financiar una operación que es muy necesaria, pues se han dejado de lado otras subvenciones a los tejidos productivos de la provincia, que entendemos que también lo son de igual forma. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Grajera. Tiene la palabra el señor Barrios. Gracias, señor presidente. El Grupo Popular nos vamos a abstener en esta modificación porque, como muy bien decía el señor Grajera anteriormente, nosotros estamos a favor también de la partida que recibe el Alta. Nos parece que es un proyecto bastante importante y en el cual esta Diputación ha apostado fuertemente y los ayuntamientos así lo estamos recibiendo también. Pero no estamos de acuerdo, sobre todo, con la partida que se quite o se dé de baja a una cantidad importante, son 352.000 € de la partida de programa de promoción turística, porque es uno de los sectores más castigados y, aunque se diga que de aquí al 31 de diciembre no da tiempo a ejecutarla, pero yo creo que hemos tenido mucho tiempo y lo que hay que es ver y hay que exigir que se hubiese ejecutado, porque es de los sectores más castigados. Y yo entiendo que dentro de los presupuestos de esta Casa, de esta Diputación, seguro que tiene que haber otras partidas, a lo mejor menos necesarias. Por eso el voto de mi grupo va a ser abstención. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Borrallo. Muchas gracias. Buenos días.
Bueno, pues decir que estas modificaciones presupuestarias tenemos que hacerlas pues por responsabilidad, porque en estos momentos todavía estamos a tiempo de aquí a que llegue final de año de poder invertirlas donde de verdad hagan falta. Como saben ustedes, porque también participaron en el proyecto del Plan Suma, cuando se decidieron que esas subvenciones iban ahí tanto al tejido empresarial, a autónomos, tanto al turismo. Esas subvenciones había que solicitarlas. Es verdad que las solicitudes no han sido como nosotros pensábamos. No sabemos si ha sido por desconocimiento, aunque se informaron, como bien saben ustedes, en ruedas de prensa, se le dio publicidad, además, en todos los medios de comunicación, pero hay una parte importante de ese dinero que se ha quedado sin solicitar, con lo cual ese dinero, por responsabilidad, tenemos que hacer la modificación presupuestaria para que pase de aquí a final de año a ejecutarse en otras partidas que puedan ser necesarias. Por supuesto, la voluntad nuestra hubiera sido que se hubieran ejecutado al 100%, pero no ha sido así y tampoco dependía al 100%, en este caso, de la Diputación. Muchas gracias, señora Borrallo. Tiene la palabra el señor Grajera. Señor Barrio, yo creo que la señora Borrallo la ha aclarado bastante bien. Nosotros, para que sean unos créditos que pasen a remanente y no puedan finalmente gastarse, preferimos destinarlos a otros programas que son igualmente de interés. En cualquier caso, es verdad que hay programas que hemos puesto en marcha que preveíamos que tuvieran mayor aceptación, pero todos se pusieron en marcha y además de forma unánime por parte de esta corporación en el interés de que pudieran servir a la provincia. Pero eso nos debe también dar una idea de que en próximos programas pues no solamente es poner en marcha las medidas, sino intentar concienciar más, porque no olvidemos que esto lo hablamos con el sector turístico, cuando se plantearon una parte de la baja del tema turístico, de la promoción turística, se habló y eso era lo que nos pedían, ¿no? Pero luego es verdad que no ha habido la demanda suficiente como para poder gastar el crédito total. Entre no gastarlo y que pase finalmente a remanente y poder asumirlo en otras políticas, es por lo que desde la Diputación entendemos que es mejor lo segundo. Vamos a pasar a votar. Votos a favor, Grupo Ciudadanos y Partido Socialista, y votos en contra, abstenciones, Grupo Popular. Por lo que queda aprobado el punto y pasamos a la siguiente modificación de crédito, que es el expediente de modificación de crédito 55/2020. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues este tipo de modificación presupuestaria ya ha pasado varias veces, en varias ocasiones, por esta sesión plenaria. Afecta fundamentalmente a la segunda fase del plan Cohesiona por las necesidades que muchos municipios, en este caso 3, han puesto en conocimiento de esta Diputación y, por supuesto, esta Diputación, haciéndose eco de esas necesidades, lo trae aquí para su aprobación. Por supuesto, nuestro voto va a ser a favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Contreras. Tiene la palabra el señor Grajera. Gracias, señor presidente. Pues como siempre, cada vez que se trae algún tipo de modificación en el plan Cohesiona, nosotros votaremos a favor. Son peticiones, insistimos y repetimos siempre, peticiones de los pueblos, que son los que mejor conocen su realidad y, por tanto, donde mejor va a poder ser aplicado ese crédito. Y, insisto, desde aquí nuestra responsabilidad es la de votar a favor de este punto. Señor Barrios. Sí, anunciar el voto favorable también de mi grupo. Muchas gracias. Vamos a pasar a votar este punto. Votos a favor. Unanimidad de la corporación, por lo que pasamos al punto octavo. Rectificación del inventario de bienes de la Diputación. Tiene la palabra el señor Contreras. Muchas gracias. Es verdad que el enunciado pone rectificación. Yo a mí me gustaría hablar de actualización, ya que este punto obedece pues, al Real Decreto 1372 del 86, en el que tenemos que ir pues dando de alta, de baja, los distintos bienes, en este caso de la Diputación. En estos listados, como he dicho, se incluyen las altas, las bajas, las modificaciones de los bienes y los derechos de todas y cada una de las entidades que conforman la Diputación de Badajoz. Comentar que en el 2019 se han dado de alta en inventario 4 solares, 3 han sido cedidos por ayuntamientos. Se han adquirido también 2 obras de arte, La Piedad de Luis de Morales y Mundo Lúcido de Juan Barjola, y se ha invertido en nuevas tecnologías por valor de 78.000 euros. El listado es muy amplio. Tenemos, la Diputación de Badajoz cuenta con
38.000 bienes, bienes de todo tipo. Solares son 70, fincas rústicas son 765, por mencionar algo. Edificios administrativos y de oficinas, 63. Pinturas, 1.520 obras de arte. Esculturas, 726. Libros y documentos históricos, 237. Mobiliario en general, 24.357. Ordenadores, 3.173. Instrumentos musicales, también algo que nos llama la atención, 633. Todo ello está valorado en 498,5 millones y el valor contable para esta Diputación es de 350 millones. Yo creo que, bueno, esto hay que hacerlo por ley, evidentemente, y tienen toda la documentación que, además, es muy extensa, que habrán podido estar viendo. Muchas gracias, señor Contreras. Tiene la palabra el señor Grajera. Gracias, señor presidente. Señor Contreras, doy fe que la documentación es extensa. Sé que un inventario no es algo fácil de llevar, que además tampoco es fácil de actualizar y, por tanto, obviamente nosotros votaremos a favor y damos la enhorabuena, en este caso, a Diputación por tener este inventario, estas actualizaciones y por dar cuenta al resto de los grupos políticos. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Barrios. Gracias, presidente. Nosotros también vamos a votar a favor. No es fácil tener actualizado el inventario, no es fácil, no solamente de la Diputación, sino de cualquier administración pública, y aquí, bueno, vemos cómo año tras año se van actualizando y eso también es una labor importante. Labor que también habrá que ir trasladando a las distintas administraciones y que quizá la Diputación pues sea también una de las instituciones propicias para orientarnos y ayudarnos a los propios ayuntamientos a que vayamos actualizando nuestro inventario. Sí, efectivamente, de eso, en ese sentido ya se está trabajando, precisamente porque no solamente es difícil, como usted trasladaba, el que se actualicen, es difícil hasta hacerlos, con lo cual mantenerlos luego es algo más fácil, pero igualmente complicado, porque las cosas pues tienen un tiempo de vida útil en ocasiones y hay que darlas de baja y dar de alta las nuevas, ¿no? Pero es verdad que también cada vez el Tribunal de Cuentas está poniendo mayor énfasis en los inventarios de bienes y es necesario que en ese caso se actualicen. Hay que dar la enhorabuena a los trabajadores y trabajadoras que trabajan en este área y que hacen ese trabajo exhaustivo para mantener actualizado y saber y conocer en todo momento el valor de los bienes que no dejan de ser los bienes de todo y cada uno de los ciudadanos. Vamos a pasar a votar este punto, el punto 8 del orden del día. ¿Votos a favor? Unanimidad, por lo que pasamos al punto 9. Informe relativo al cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre sobre las medidas de lucha contra la morosidad de las operaciones comerciales tercer trimestre de 2020 de la institución y de sus organismos dependientes. Tiene la palabra el señor Contreras de nuevo. Muchas gracias, señor presidente. Lo más importante es decir que estamos dentro de los plazos establecidos. Evidentemente, como ustedes saben, en el trimestre se cuentan los 60 días, con lo cual estamos por debajo en todas las entidades. Es verdad que tenemos ahí la Fundación Eugenio Hermoso, que como ustedes ven por los datos, bueno, pues se va mucho en el tiempo. Pero hemos tenido la grata noticia, sabéis todos y saben todas, que ha sido una reclamación de esta Diputación, el que esa entidad quedase fuera de lo que es Diputación de Badajoz, y ya hemos tenido la respuesta por parte del Ministerio de que va a ser así. Entonces, bueno, yo creo que felicitarnos a todos. Estamos mejorando incluso con trimestres anteriores, que esa es la mejor de las noticias que podemos dar. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Ojera. Sí, gracias, señor presidente. Pues simplemente felicitar otra vez y de nuevo a Diputación por el cumplimiento del periodo medio de pago y esperar y desear que esas buenas noticias sean una realidad cuanto antes, que podamos sacar a la Fundación en este caso de Diputación, para que los datos sean más reales si cabe y, por tanto, a la espera de esas buenas noticias o de la confirmación de esas buenas noticias, obviamente, pues congratularnos de que todos aquellos que contratan con Diputación pues puedan recibir sus emolumentos y puedan cobrar sus facturas en tiempo y forma. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Barrio. Bien, como viene ocurriendo, la única, en este caso, patronato que no se cumple en el Eugenio Hermoso, sabemos la problemática que hay, por lo tanto, poco más que decir. Muchas gracias. Con respecto a la Fundación Eugenio Hermoso, es verdad que nosotros hemos reivindicado siempre
que saliera de nuestro perímetro de responsabilidad, porque saben que no solo somos una institución que estamos integrada en esa fundación, sino que hay otra, y parecía poco razonable que se lo hubiera asociado a la Diputación, probablemente también porque al Ministerio le suponía solvencia y, por lo tanto, por eso nos la metió dentro de nuestra responsabilidad. Es más lógico que esté como una fundación privada, que es lo que probablemente finalmente sea. Ya se nos ha mandado la respuesta, como bien decía el diputado, y esperamos la resolución. A partir de que la resolución llegue, se podrá evitar el que tengamos una institución con más de 400 días de impago. Pero, en cualquier caso, también decirle que sin lanzar las campanas al vuelo, porque nunca se pueden lanzar en esta fundación las campanas al vuelo, pues parece que, aunque pequeños, se van dando pasos que espero que se puedan consolidar y finalmente se pueda resolver una situación pues que está sin resolver desde que sus herederos dejaron el legado en este patronato. Bien, como este punto no hay que votarlo, pasamos a la Comisión de Recursos Humanos y Régimen Interior, con el punto 10, modificación de la relación de puestos de trabajo de la Diputación de Badajoz, anualidad 2020. Tiene la palabra la señora Borrallo. Muchas gracias, presidente. Bueno, pues hoy traemos a pleno otra modificación de la RPT. En este caso son dos modificaciones, una propuesta por el área de Recursos Humanos y Régimen Interior y otra propuesta por el área de Economía y Hacienda. Como ya les comentaba en plenos anteriores, nuestra RPT intenta ser dinámica con la finalidad de adaptarse a nuestra institución y, sobre todo, a las necesidades de los trabajadores para dar el mejor servicio a nuestra ciudadanía. Por supuesto, lo que queremos es seguir siendo eficaces y eficientes a la hora de prestar la mejor atención a nuestro pueblo. Desde Recursos Humanos velamos por el bienestar de todos y cada uno de los trabajadores de nuestra institución y por eso traemos la primera modificación, donde ajustamos el específico de una técnico medio de igualdad. Se ha llegado a un acuerdo con la trabajadora y se puede llevar a cabo esta modificación, puesto que las funciones actuales de su puesto de trabajo justifican la equiparación de su específico al de otros técnicos de su misma categoría. Supondrá un incremento de 1.886 euros. Y la segunda modificación es una petición de tesorería por las necesidades del servicio. Se trata de transformar un jefe de negociado de registro, archivos y asuntos generales que sea jubilado en administrativo, lo que no supone coste económico alguno. Muchas gracias, señora Borrallo. Tiene la palabra la señora Ojera. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, pues nosotros votaremos favorablemente a favor de esta modificación. La primera porque obviamente supone el reconocimiento de una serie de derechos que vienen establecidos a través de un auto judicial. Lo que sí pediríamos desde aquí, dentro de lo posible, que en caso de que se detecten este tipo de discordancias, que no se obligue a los trabajadores municipales a acudir a la jurisdicción de lo social para posteriormente homologar. Eso sí, entiendo que sería homologar un acuerdo de conciliación, pero si uno se da cuenta o en el servicio se da cuenta que efectivamente hay una diferencia entre los complementos reconocidos y los que posteriormente se deberían haber devengado, pues que no se obligue a los funcionarios municipales a acudir a la jurisdicción social, que en todo caso para eso está. En segundo lugar, y respecto a la tesorería, poco más que decir, única y exclusivamente anunciar de nuevo nuestro voto favorable y desear que estas modificaciones que sean para bien, como decimos siempre, y que redunden en beneficio del servicio. Muchas gracias, señor Ojera. Tiene la palabra el señor Barrio. El voto del Grupo Popular también va a ser a favor. Entendemos que son dos modificaciones de la RPT prácticamente de trámite. Una, adaptar o actualizar el complemento específico debido a las funciones que realizaba esa trabajadora y, en el otro caso, pues bueno, es prácticamente modificar una de las plazas a petición del propio servicio. Por lo tanto, nuestro voto va a ser a favor. Muchas gracias, señor Barrio. Tiene la palabra la señora Borrallo. Muchas gracias. Bueno, como usted bien sabe, como está ahora ejerciendo de alcalde aquí en funciones en Badajoz, hay recursos que tienen que presentarlos obligatoriamente por el juzgado. No podemos dárselo la Administración como un mero trámite administrativo, no podemos hacerlo nosotros mismos, tienen que recurrir al juzgado y, además, esta trabajadora no siempre ha tenido el mismo trabajo ni ha hecho siempre las mismas funciones, con lo cual, cuando ha cambiado esta situación, ha sido cuando por fin se le ha podido reconocer esta adaptación de su puesto de trabajo.
Muchas gracias por la aclaración, señora Borrallo. Tiene la palabra el señor Grajera. Nada más, simplemente indicar que nosotros vamos a votar en todo caso favorablemente y que más allá de las polémicas, pues entiendo que en este caso si se modifican las labores o el efectivo ejercicio de determinadas funciones, pues que correlativamente se le reconozcan esos complementos. Señor Barrio. Sí, yo en este tema decir que la Diputación tiene que velar por el bien de todos los trabajadores, pero también por el de la casa y ser justo. Entonces yo entiendo que muchas veces cuando la Diputación actúa o no se le reconoce una serie de complementos es porque piensa que esos complementos no le pertenecen a ese trabajador. Entonces tenemos que ser muy ecuánimes porque tampoco podemos de buena primera pues, reconocer todo o aquello que nos pidan, sino habrá que reconocerlo cuando estemos seguros. Entonces yo creo que ahí también hay que andar con un poco de prudencia porque el reconocimiento a un trabajador de una serie, o en este caso aumentarle un complemento específico a un trabajador cuando no se está seguro de dicho aumento, tenemos que también tener en cuenta que estamos perjudicando a otros trabajadores a lo mejor que están cobrando un complemento específico y que a lo mejor pues, no lo ha reclamado porque entiende que es justo el complemento que está cobrando. Por tanto, yo creo que tenemos que ser muy ecuánimes y que la Diputación tiene que defender siempre a sus trabajadores, pero también tiene que defender a la propia institución. Muchas gracias, señor Barrio, porque mi contestación al señor Grajera iba en la misma línea. Una vez que la señora diputada del área había aclarado, algunas veces intentamos sacar polémicas donde no existen, pero en cualquier caso la coherencia es fundamental. Aplicar lo mismo aquí que donde se está en el Gobierno. No solamente en la oposición hay que exigir, sino aplicar donde se está en el Gobierno. Y aquí lo que se hace es lo que precisamente el señor Barrio ha dicho, que es, por supuesto, la defensa de los trabajadores en sus derechos, pero la garantía y la defensa de la institución que ampara precisamente a esos trabajadores para que los pueda seguir defendiendo. Por lo tanto, yo creo que polémicas se pueden tener para poder contraponer argumentos, pero polémica estéril para luego votar que sí es simplemente intentar intoxicar y engañar a la gente. Vamos a pasar a votar. ¿Votos a favor? Unanimidad. Por lo que pasamos a la sección de urgencia. Primer punto en la sección de urgencia, ratificación del acuerdo adoptado por el Consejo Rector del OAR sobre la delegación de funciones recaudatorias de ayuntamiento efectuadas a favor del OAR. En primer lugar, vamos a votar la incorporación del punto al orden del día. ¿Votos a favor? Unanimidad, queda incorporado. ¿Alguna cuestión sobre este punto? Vamos a pasar a votar el punto. ¿Votos a favor? Queda aprobado el punto. Pasamos al segundo. Ratificar el acuerdo adoptado por el Consejo Rector del OAR sobre convenio tipo para la encomienda y delegación de la gestión recaudatoria de multas de tráfico de los ayuntamientos de la provincia. Vamos a incorporar el punto en primer lugar. ¿Votos a favor? Unanimidad. ¿Alguna cuestión? Vamos a pasar a votar. ¿Votos a favor? Unanimidad. Por lo que pasamos al punto tercero de asuntos de urgencia. Plan especial derivado del convenio del Plan de Sostenibilidad Turística de la Reserva de la Biosfera, la Siberia y convenio de colaboración para la ejecución del plan. Esto lo han recibido precipitadamente, pero tan precipitado como el propio diputado del área, que nos lo ha presentado a nosotros en el grupo, en la reunión de grupo, por lo que les pido disculpas que sea tan precipitado, pero también les pido comprensión en que si se ha hecho tan precipitado y se pasa por pleno es porque queremos ser ágil, porque no nos ha llegado anteriormente a nosotros la información, ¿vale? Por eso lo presentamos por urgencia, porque entendemos que también le ganamos un mes. ¿Votos a favor? Unanimidad. Procede el debate. Tiene la palabra el señor concejal, diputado del área de turismo. Gracias, presidente. Bien, buenos días a todos. Como ha dicho el presidente, yo también me sumo a las disculpas de que hayáis recibido la documentación con tan poca antelación. Yo mismo la he recibido hace algo menos de una hora. Bueno, yo quiero comenzar agradeciendo el trabajo del personal técnico del área, un trabajo que se desarrolló durante el mes de agosto. Hay que recordar que estos planes, la convocatoria se abrieron en el mes de julio y se cerraba a principios de septiembre. Y también felicitándoles y felicitándonos porque finalmente este plan, esta apuesta de la Diputación Provincial por el Turismo en la comarca de la Siberia, ha sido uno de los 25 planes a nivel nacional beneficiarios de la cofinanciación por parte de la Secretaría de Estado de Turismo. El objetivo principal de este plan
es implantar un modelo de desarrollo turístico sostenible basado en el mantenimiento y la puesta en valor de los recursos patrimoniales, naturales y paisajísticos, en una apuesta decidida por el turismo de naturaleza y en la mejora de aspectos tales como la señalización y accesibilidad, la obtención de certificaciones de calidad, así como la concienciación medioambiental de agentes turísticos y ciudadanos. Otros objetivos son dotar al destino turístico de una oficina de gerencia, crear productos turísticos de calidad y sostenibles, mejorar la promoción del destino y los productos turísticos asociados, mejorar la capacitación e implicación de los recursos humanos del ente gestor y las empresas turísticas del destino e invertir en mejora y gestión más eficiente de los equipamientos turísticos. El plan está estructurado en 5 ejes estratégicos y, en resumen, bueno, por no resultar más pesado con la explicación, lo que se trata es de exprimir al máximo el potencial turístico de la comarca de la Siberia, un plan que se ha diseñado bajo el paraguas de la Reserva de la Biosfera, además en un momento complejo para el sector, que esperemos que con esta confinanciación aporte algo de esperanza para el futuro. El plan tiene un coste de 2.437.500 euros y la cofinanciación será a 3 partes, un 40% por parte del Ministerio, un 40% por parte de la Administración regional y un 20% por parte de la Diputación provincial en 3 anualidades. Su ejecución se llevará a cabo en los años 2021, 2022 y 2023. Lo que se propone al Pleno es la aprobación de la creación de este plan, abocar la competencia delegada relativa a la aprobación de convenios de colaboración con la Administración del Estado y otras administraciones públicas y la aprobación del convenio entre la Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura y la Diputación Provincial de Badajoz para la ejecución del propio Plan de Sostenibilidad Turística. Muchas gracias, señor Andrade. Tiene la palabra el señor Ojera. Gracias, señor presidente. Bueno, yo creo que esto es uno de los documentos, de los expedientes, de los puntos del orden del día que, sea por urgencia o no por urgencia, son siempre bien recibidos o creo que al menos por parte de todos deben ser bien recibidos en el Pleno de esta Corporación Provincial. Tuvimos hace no mucho la buena noticia del reconocimiento de reserva de la biosfera de la Siberia. Tenemos ahora una buena noticia en cuanto a la elección del plan turístico, de la selección de ese plan turístico financiado tanto por el Gobierno central como por el autonómico y, por tanto, entiendo y comparto plenamente que Diputación no solo tiene que estar, sino que además tiene que liderar por ser la administración más cercana y más pegada al territorio. Por tanto, nosotros vamos a votar favorablemente, deseando la mejor de la suerte, deseando que la totalidad de la financiación sea bien invertida y que redunde en beneficio no solo de los ciudadanos y de los vecinos de la Siberia, sino también de todos sus visitantes, que ponga en valor el gran potencial turístico exterior y rural que tiene la provincia de Badajoz y, por tanto, insisto, pues votar favorablemente y esperar y desear que el plan sea un éxito. Muchas gracias, señor Rajera. Tiene la palabra el señor Barrios. Gracias, señor presidente. Es cierto que la información nos llegó ayer, que es una información bastante extensa, pero bueno, hemos tenido tiempo para leer por encima. Yo creo que lo más importante es que viene dinero a esta provincia y que aportan 3 administraciones, la Diputación, el Gobierno central y la autonómica, que es una inversión que le va a venir muy bien a una zona que lo necesita, como es la zona de la Siberia, y que, por lo tanto, todo aquello que entre en esta región, que sea para desarrollo de nuestra comarca y de nuestro territorio, bienvenido sea. Por lo tanto, nuestro voto también va a ser a favor de la propuesta. Muchas gracias, señor Barrio. Señor Andrade, ¿desea? Bien, pues vamos a pasar a votar este punto. ¿Votos a favor? Muy bien. Pues pasamos a mociones y propuestas. Hay 3 mociones y propuestas, 2 del Grupo Popular. Empezamos con la primera, moción del Grupo Popular para instar al Gobierno de España a aprobar de manera urgente una ley que garantice el derecho constitucional a la propiedad privada y combata eficazmente la ocupación ilegal de vivienda. Para poder orientar o explicarnos un poco la moción, pues tiene aproximadamente medio minuto, porque yo creo que es suficiente para conocer un poco la línea de... Bien, pues entonces me ahorro exposición de motivos, creo que más lleva, ¿no? Bueno, lo que traemos aquí en esta moción es porque hay una serie de datos que nos va preocupando. El dato es que en los 5 últimos años
ha crecido un 58% las ocupaciones de vivienda de forma ilegal y que este año, entre enero y junio del 2020, se han registrado 7.450 denuncias. Por lo tanto, lo que solicitamos a la Diputación es que manifestemos el firme compromiso de la Diputación con la defensa del derecho a la propiedad privada y la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas. Bien, muchas gracias, señor Barrio. Entendemos que esto no es una cuestión urgente porque hace poco salieron del Gobierno y en 8 años, incluso con mayoría, no lo hicieron. Por lo tanto, si no fue urgente para el Gobierno del Partido Popular, desde luego para esta corporación provincial, que no tiene nada que decir al respecto, no lo es tampoco. Por lo tanto, no vamos a aprobar la moción, la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia de la moción? Grupo Popular y Ciudadanos. ¿Votos en contra de la moción? Grupo Socialista, por lo tanto, decae la moción. La moción segunda, que presenta el Grupo Popular, es instar al Gobierno de España a defender el orden constitucional. Tiene la palabra 30 segundos aproximadamente para defender su propuesta. Bien, pues en esta moción lo que intentamos también es denunciar y además porque nos preocupa porque llevamos unos años que hay un grupo político que está atacando duramente ya no solamente a nuestra Constitución, sino también a la alta esfera de nuestro Estado, como el jefe de Estado, y últimamente miembros de ese grupo político están en el Gobierno y nos preocupa que desde el Consejo de Ministros, no desde el Consejo de Ministros, sino que miembros del Gobierno estén haciendo o sigan con este ataque que pensamos que no es justo. Gracias, señor Barrio. Es un tema de actualidad que nos parece que sí es urgente al menos debatir, aunque lógicamente vamos a rechazar su moción, pero vamos a contraponer ideas porque entendemos que es un tema de actualidad y donde entendemos que ustedes mienten. ¿Votos a favor de la urgencia de la moción? Unanimidad. Por lo que procede el debate, tiene la palabra el señor Barrios. La Constitución española, aprobada por el 88,54% de los españoles, es el fruto de la transición española, uno de los hechos histórico-políticos por lo que nuestro país es admirado internacionalmente, puesto que se logró pasar de una dictadura a la democracia de una manera ejemplar. Nuestra Carta Magna constituye la norma suprema del ordenamiento jurídico español y, además de establecer los derechos y deberes de los españoles, fija las instrucciones básicas de nuestra democracia, como son la Corona, las Cortes Generales, el Gobierno y el Poder Judicial. Los españoles y los poderes públicos estamos sujetos al cumplimiento de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, especialmente aquellos que integran cualquiera de las mencionadas instituciones. Así, tanto los miembros de las Cortes Generales y del Gobierno central, autonómico, local, así como quienes integran el Poder Judicial, se comprometen a desarrollar su labor cumpliendo fielmente sus obligaciones con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado cuando toman posesión de su cargo. Por otro lado, nuestra Constitución también recoge la unidad de España, la separación de los poderes, la solidaridad entre regiones y comunidades y la libertad, por ejemplo, para elegir la lengua en la que se expresan o en la que estudian sus hijos, e igualdad de los españoles como elemento fundamental de nuestro Estado de Derecho. En los últimos años, diversos movimientos y grupos políticos, incluso algunos que tienen responsabilidad de gobierno y que han jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución, han puesto en marcha un proceso para liquidar nuestra democracia y sistema político surgido del ejemplar proceso de la transición española. Para lograrlo, han puesto en duda la legitimidad de nuestra Carta Magna, estableciendo una falsa relación entre los problemas de los españoles y los artículos de nuestra Ley de Leyes. Han maniobrado para extremitar y vaciar de contenido las instituciones que nos definen como Estado de Derecho y algunos incluso han llegado a vulnerar abiertamente las leyes que todos nos hemos dado. Las normas que se han sucedido en los últimos meses y semanas y las declaraciones de los ministros en sede parlamentaria ponen de manifiesto cómo los ataques a la Constitución y a las más altas instituciones del Estado, como el Rey, con el Rey a la cabeza, han ido creciendo mientras el Gobierno de España no solo ha incumplido su obligación de guardar y hacer guardar la Constitución, sino que ha virado hacia postulados extremos, cercanos a quienes agreden nuestro orden constitucional. Ante estos ataques de todos aquellos que nos definen como una democracia y un Estado de derecho moderno, el Grupo Popular de esta Diputación presenta la siguiente propuesta de acuerdo. Instar al Gobierno de España a defender el orden constitucional y a
reivindicar la Constitución de 1978, fruto de la transición española como base de nuestra democracia y pilar fundamental de la extraordinaria transformación económica y social de nuestro país durante los últimos 42 años. Respetar de forma inequívoca la separación de poderes que constituye uno de los fundamentos de nuestro Estado de Derecho. Defender la unidad de nuestra nación y la igualdad en derechos y deberes de todos los españoles. Proteger y apoyar la labor realizada por todas las instituciones del Estado, con el Rey a la cabeza como encarnación de los preceptos recogidos en nuestra Carta Magna. Da traslado de este acuerdo al presidente del Gobierno y a la presidenta y portavoces de los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados. Muchas gracias, señor Barrio. Tiene la palabra el señor Grajera. Gracias, señor presidente. Bueno, ya tuvimos nosotros, en este caso en el Ayuntamiento de Badajoz, la posibilidad de poder debatir ampliamente esta misma moción. Nosotros vamos a apoyarla, igual que lo hicimos en el Ayuntamiento de Badajoz, y yo creo que igual que lo estamos haciendo en todos y cada uno de los ayuntamientos y diputaciones provinciales a lo largo y ancho del país. Compartimos con el Partido Popular esa preocupación, no tanto por los hechos o manifestaciones vertidas por el Partido Socialista, sino por aquellos que son socios o sus socios de gobierno en el conjunto, en el Gobierno de la Nación. Estamos asistiendo durante los últimos meses y años a la puesta en marcha de todo aquello que el secretario general de Unidas Podemos y, por tanto, su grupo político ya fue anunciando desde el año 2013, es decir, el nulo respeto que tienen por la Constitución del 78, la que han dado en calificar como un mero papelote, incluso han tildado de acuerdo caduco y de acuerdo absolutamente carente de valor, y no reconocen ni la legitimidad de esa Constitución, ni todo lo bueno que nos ha traído a este país, que es, como decíamos, 42 años de absoluta paz, de progreso, de igualdad social y de desarrollo. Y, por tanto, nosotros sí estamos preocupados, no tanto por lo que hacen o dejan de hacer los ministros y los miembros del Gobierno de Unidas Podemos, porque ellos siempre han defendido lo mismo, han defendido que esta Constitución no solo hay que cambiarla, sino que había que derribarla, derribar el régimen, son palabras textuales que ellos han utilizado. Pero sí nos preocupa especialmente la complicidad del silencio o la falta de confrontación en este sentido que se ha demostrado por parte del Gobierno de España o de la parte que dirige el Gobierno de España, en este caso de los miembros del Partido Socialista. Nos preocupa que en la situación actual de pandemia, de crisis sanitaria y económica en la que nos encontramos, se abran determinadas melones o determinados discursos que no hacen bien a este país, que no son absolutamente necesarios, que se ponga en jaque o en solfa la figura de Su Majestad el Rey, que creemos que siempre ha respetado su situación, su posición y su neutralidad absoluta en todos y cada uno de los ámbitos que le ha tocado dirimir. Y, por supuesto, también nos preocupa muy mucho la situación que se ha establecido en cuanto a las propuestas que se hacen frente al sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial. Lo hemos defendido nosotros desde Ciudadanos siempre. No es de recibo que los grupos políticos, por mucho que esté incluido en la Constitución, eso es algo que habría que cambiar, se repartan esos jueces. No es de recibo que, ante la negativa de los grupos mayoritarios que pudieran hacer o llegar a un acuerdo, se pretenda cambiar el sistema no para mejorarlo, sino además para hacerlo aún más arbitrario. No se está respetando esa separación de poderes. El Partido Socialista también es responsable de esa situación y, por tanto, nosotros lo que deseamos con el apoyo a esta moción es que, por parte de los que nos consideramos constitucionalistas, de aquellos que respetamos esta Constitución, de aquellos que estamos a favor de ella y de aquellos que se han dedicado durante 40 años a construirla y a mejorar la vida de los españoles, se la defienda con firmeza, que no haya medias tintas y que, por tanto, podamos seguir en la senda de la prosperidad, del consenso y de la fraternidad. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Grajera. Tiene la palabra la señora Borrallo. Muchas gracias, presidente. Hoy nuestra preocupación es el COVID. El COVID, los fallecidos, los enfermos, las medidas a tomar e intentar mitigar sus efectos socioeconómicos, porque hoy estar en otra cosa no es ser patriota, ni es ser buen vecino, ni es ser buen ciudadano. La Constitución la juramos o la prometemos todos los cargos electos, y reafirmarse en ello no nos va a hacer mejores valedores de ella. Les recuerdo que el único partido, curiosamente, que en este pleno votó sí a la Constitución del 78, precisamente fue el Partido Socialista Obrero Español. Así que de constitucionalistas tardíos, como el Partido Popular o Ciudadanos, lecciones cero. No se pueden poner a las instituciones al servicio de la estrategia de un partido político en Madrid, y eso es precisamente lo que está haciendo el Partido Popular.
usar a Extremadura como rehén para la táctica de Casado en Madrid. Eso es lo que quiere el Partido Popular para Extremadura, que todo el mundo se entere. Y, por supuesto, no podrán decir ustedes que somos sospechosos de no querer a la monarquía, cuando hemos presentado en los últimos presupuestos la mayor subida a la monarquía de los últimos 10 años. Precisamente ayer se presentaba. Además de todo esto, tengo que decirle tanto al señor Grajera como al señor Barrios que no le tengan ustedes tanto miedo a este grupo político, cuando ustedes le han dado la alcaldía en un pueblo tan importante como es Jerez de los Caballeros. Sus portavoces, ambos en un pleno, se reían y decían que ellos sí que dormían tranquilos por las noches con un alcalde de Podemos. Así que les invito a que hablen con ellos y que le pregunten cuál es el secreto para dormir tranquilos por la noche cuando se gobierna con Podemos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Borrallo. Tiene la palabra el señor Barrios. Gracias, señor presidente. Agradezco la intervención del señor Grajera. Señora Borrallo, no le tenemos ningún ni miedo ni pudor a Unidas Podemos. Yo prefiero que se le dé la alcaldía a Unidas Podemos que se le dé a Bildu, por ejemplo, y el Partido Socialista se la da a Bildu. Entonces, yo no le tengo, ningún recelo, ningún problema, y le puedo decir que en mi ayuntamiento, que hay también una representación de Unidas Podemos, hasta estos momentos están apoyando la mayoría de las mociones o de las propuestas que llevamos el grupo de gobierno. Por lo tanto, no es el sentido. Yo entiendo que usted lo saca aquí por su resentimiento todavía por lo que pasó hace un año. Yo no voy a entrar. Yo hablo aquí de política provincial y, como mucho, cuando hablo de política local, hablo de mi pueblo. En el tema del apoyo a la monarquía, no nos duda que el Partido Socialista ha apoyado a la monarquía siempre y que ha sido un partido constitucionalista y ha sido un partido en el que yo creo, al cual le tenemos, y lo reconozco públicamente, que agradecer muchísimo por todo el esfuerzo que hizo, igual que todas las fuerzas políticas, una vez muerto el dictador, y por los años de gobierno que hubo luego. Pero es verdad que nos sorprende últimamente la deriva que está tomando el Partido Socialista, porque ha sido el gobierno del Partido Socialista, el señor Sánchez, el que ha vetado, por ejemplo, que Su Majestad el Rey, que es el jefe del Estado, nos guste más o nos guste menos. Nos guste más, nos guste menos, en el régimen constitucional que tenemos nosotros y en la monarquía parlamentaria que tenemos nosotros, es el jefe del Estado. Se le haya vetado, por ejemplo, que haya un acto muy importante a Barcelona, que luego no ha gustado mucho que se haya rectificado. Luego, el decir usted que es que el Partido Popular no apoya la Constitución. Mire usted, el Partido Popular se refundó en el año 1990, por lo tanto la Constitución fue del año 78. Es como si me dice que yo no voté la Constitución. Yo, que cuando se votó la Constitución tenía 12 años y no podía votarla, pero eso no significa que yo no sea constitucionalista, porque he jurado muchísimas veces, he jurado defender, guardar y hacer guardar la Constitución española. Y luego el decir que nosotros utilizamos a Extremadura como rehén para apoyar la postura de Pablo Casado, lo podríamos decir con todas las mociones que ustedes están presentando o que presentan a lo largo de la geografía de la provincia de Badajoz, que presentan aquí también, que son mociones que vienen marcadas por las directrices que le marca Madrid. En eso no podemos tener. Y luego, la preocupación en estos momentos de todos quienes gobernamos, y debería ser también de aquellos que no gobiernan, la preocupación naturalmente es la situación sanitaria y la crisis económica que tenemos. Por eso no entendemos que haya miembros del Gobierno de España que se preocupe más por el sistema político que tenemos actualmente en España, más que de estas cosas. Por eso no lo entendemos, porque la preocupación de todos en estos momentos, y lo que más nos debe de unir a todos, es intentar salir de la crisis sanitaria y crisis económica que tenemos. Por eso no es entendible que haya miembros del Gobierno de España, que esté preocupado muchísimo más por el régimen político que tiene España en la actualidad que por problemas, como le decía anteriormente, derivados de la pandemia que estamos sufriendo. Muchas gracias, señor Borrallo. Tiene su segundo turno el señor. Gracias, señor presidente. Bueno, hablaba la señora Borrallo de juramentos. Precisamente esos juramentos que hacen en muchos sitios sus socios de gobierno son los que hacen que quizás sea necesaria esta moción. Es decir, cuando uno jura fidelidad, fidelidad y acatar la Constitución española hasta que haya una república, o por imperativo legal, o cualquier otra fórmula que se ha validado por parte de los diferentes servicios de las cámaras de este país, pues ya uno puede llegar a entender que quizá esos socios de gobierno lo que pretenden, en el fondo y en la forma, no es solo cambiar la Constitución, que es lícito, sino, como decía en mi primera intervención, derribarla por asalto, que es lo que ellos mismos han dicho y han estado promocionando y publicitando desde que son
allá por el año 2013. Por tanto, insistimos que el país es verdad que no debe estar en esto, pero si uno va a la propuesta de acuerdo de la moción, no entiendo por qué el Partido Socialista no puede votar a favor de esto. Yo considero que el Partido Socialista es un partido absolutamente constitucionalista, faltaría más, como no podía ser de otra manera. Por eso no entiendo que ustedes no voten a favor de esta propuesta de acuerdo. Igual que no entiendo esos ataques que se hacen al resto de grupos o de formaciones políticas por el hecho de no haber votado a favor de la Constitución, como decía el señor Barrios. Bueno, pues porque todavía no éramos partido, pero el ser constitucionalista se demuestra día a día con hechos, defendiendo esa Constitución, en el día a día, y no por el mero hecho de que en el 78 uno pudiera votarla físicamente o no. Es un compromiso con un texto y con una forma de ver y entender este país. Por tanto, lecciones de constitucionalistas, obviamente, nosotros seguramente no se las podemos dar, pero ustedes a nosotros tampoco. Y, por último, respecto a la monarquía, pues insisto, y precisamente porque ustedes hacen gala de esa defensa de la monarquía, aunque, como indicaba el señor Barrio, a veces esa defensa sea un poco especial. Creo que la situación política, la situación económica, la situación sanitaria que vive el país hace que no debamos abrir ese melón, que se vea y podamos mostrar frente a la ciudadanía que el bloque constitucionalista, todos los partidos que formamos parte de él, puedan dar una voz unánime en la defensa de nuestro sistema constitucional. Y, por tanto, insisto, no entiendo ni los ataques que usted ha provocado o ha intentado provocar frente al resto de los grupos de la oposición, ni entiendo esa posición negativa al voto. Por tanto, nosotros, insistimos, votaremos a favor porque entendemos que es hora de defender ya en todos los ámbitos y en todas las instituciones el orden constitucional. Bien, muchas gracias, señor señor Grajera. Para finalizar, la verdad es que si no fuera porque tengo la impresión de que la ciudadanía, cuando nos ve debatir este tipo de cosas, debe de pensar que entramos en debates estériles y que, en definitiva, con ellos no se defiende el interés que tienen los ciudadanos en cada momento. Lo decía muy bien la señora Borrallo, el interés en estos momentos es luchar contra una pandemia que nos asola y que asola a muchos familiares. ¿Qué pensarán de este debate aquellos que hayan perdido recientemente a alguien por la COVID-19? Bien, pues si no fuera por eso, y porque además la moción es falsa, entraría a debatir más en profundidad. Voy a intentar ser muy breve, porque creo que por respeto a la ciudadanía debemos ser breves en este asunto cuando hay otros que son mucho más importantes, como es la defensa de la vida. La defensa de la vida en la más amplia sentido de la palabra, que es que ninguna persona o que sean las mínimas personas las que mueran por esta pandemia que sufrimos. Pero de verdad no deja de ser insultante el señor Barrio que venga aquí con una moción que hable de constitucionalismo. La mejor forma de defender la Constitución es llevar a cabo sus mandatos. La Constitución dice que hay que renovar el Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, entre otros, como instituciones del Estado cada 4 años. Y ustedes llevan 1 año y medio bloqueándola. Eso no es ser constitucionalista, es ser ventajista. Intentar mantenerme con el Consejo General del Poder Judicial que había porque me da ventaja numérica frente al actual. La Constitución hay que defenderla en todos y cada uno de sus puntos, no solo en los puntos que a uno le interesan, para crear zozobra, para crear malestar, para intentar apropiarse, que es lo que ustedes vienen haciendo durante 40 años de las instituciones de este país. Y en este país las instituciones son de todos, porque si las instituciones son de una parte solamente, dejan de ser instituciones constitucionalistas. Por lo tanto, cuando se habla de que el PSOE amenaza a la monarquía, ¿alguien piensa que la monarquía en este país podría subsistir solo con los votos del PP,
de Ciudadanos y de Vox. Si quien sostiene con mayor garantía la monarquía en este país se llama Partido Socialista Obrero Español, que renunció a una parte de su ideario en la Constitución del 78 precisamente para que llegáramos a la paz, que hoy, 40 años después, todos disfrutamos. Ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, que tengamos menos de 40 años o que tengamos menos de 50, hemos votado la Constitución porque ha sido un instrumento útil para el conjunto de los ciudadanos. Dejará de serlo porque ustedes no hacen más que manosearla e intentar crear la sensación de que las instituciones son de ustedes. Ya está bien. ¿Pero qué puede hablar Ciudadanos de la Constitución y su defensa si era un partido que para entonces no había nacido? Si ustedes están en primaria todavía, tan en primaria están ustedes que hoy se habla de constitucionalismo o no, porque ustedes decidieron que no hubiera un gobierno de 181 diputados que daría estabilidad a este país y podría ser el mejor gobierno que hubiera podido tener España en esta situación. Pero claro, a ustedes le entró el síndrome de la Moncloa antes de entrar en la Moncloa. Sí, ríase, pero la realidad es esa. Usted sabe que al señor Rivera le llegó el síndrome de la Moncloa antes de llegar a la Moncloa y pensó que iba a ganar al PP. Y claro, el PP, que es un partido que lleva más años en las instituciones, les ganó en los despachos lo que no pudo ganarles en la calle. Y con eso vino su debacle en las siguientes elecciones municipales. Por lo tanto, usted no dé elecciones de constitucionalismo. Me puede decir que usted es constitucional, que cree en la defensa de España, igual que yo. Igual que yo, ¿eh? Igual sí, más no. En la defensa de este país usted podrá creer igual que yo, pero usted no me da mis lecciones de España, ni me voy a avergonzar de los símbolos de mi país. Pese a que ustedes estén todavía todo el día con la banderita de España en la muñeca. Pero en cualquier caso, yo no tengo ningún problema en ponerme la bandera ni defender las instituciones de mi país. No lo he tenido nunca, ni las tiene el Partido Socialista. Y no tenga tanto miedo de nuestros socios, porque nuestros socios son hoy los que otros no quisieron ser ayer. O sea, ustedes no quisieron ser socios nuestros en el gobierno de España porque creían que iban a ganar al PP y se volvieron más de derecha que los del PP. Y claro, cuando uno se intenta transvertir, los ciudadanos dicen, entre la derecha real y la derecha disfrazada, me vuelvo a la real. Y eso es lo que le pasó de la primera a la segunda. Y si no han hecho el análisis después de todo este tiempo, mal asunto, señor Grajera, mal asunto, porque no han aprendido nada. Pero no se preocupe por nuestro socio, preocúpese por el que usted tiene. Sí, por el que le tiene que votar de alcalde. De ese es del que se tiene que preocupar usted. No de los socios nuestros que bastante nos fajamos cada día para que al final las políticas que salen del Gobierno de España sean las que necesitan los españoles. Mire usted, señor Barrio, le da mucha rabia, y yo le entiendo, que le digan que ustedes no votaron la Constitución. Claro, lo bueno que tiene las políticas del PSOE es que sirvan para que la derecha y el Partido Popular se entere de ellas y las pueda utilizar 40 años después. En el aborto fue antes, en eso es verdad, que fueron un poquito más avanzados. Pero ustedes siempre, al final, acaban haciéndose como que las leyes son suyas. Pero si ustedes no estuvieron, si ustedes eran AP, ustedes eran de Fraga, por no decir de dónde eran más adelante, pero ustedes eran como mínimo de Fraga. Entonces, tendrán que reconocer al menos que es que ustedes no estaban ahí, que se han dado después cuenta. Bienvenido a la Constitución. Pues nosotros trabajamos en ella, la defendimos, y como fue un pacto de renuncias y exigencias,
se logró llegar a un acuerdo, lo que no significa que la Constitución no se pueda modificar, que se puede modificar, para eso está la democracia, para poderla modificar. Y en algunas cosas habría que modificarla porque es una antigualla, porque no recoge, por ejemplo, lo digital que tiene que trasladarse también a nuestra propia Constitución. Mira, yo tengo la impresión, y es lo que más me duele de todo esto, que cada vez que ustedes defienden más al rey, más lo debilitan. Y no sé si es una estrategia real para debilitar al rey. Ustedes están todo el día con la palabra del rey en la boca y dicen, es que el señor Sánchez lo ha vetado por primera vez. ¿Usted ya no se acuerda cuando el rey quería ir a Cuba y Aznar le dijo que no? Es que, hombre, por favor, que el rey ha sido vetado en unas cuantas veces. ¿Por qué? Porque se puede hacer. Lo dice la Constitución. Aquella que usted defiende, señor Barrio, lo dice, que el rey está sometido al gobierno. Claro, porque esta monarquía, una monarquía parlamentaria, donde el poder recae en la política. Y el rey es nuestro mejor embajador, el de todos, no el de ustedes. No el de ustedes. Por lo tanto, al Partido Socialista, lo siento, no le pueden dar ustedes lecciones de eso, porque tenemos mucha historia a nuestras espaldas, muchas brillantes, otras no tantas, pero con las brillantes y con las oscuras nos sentimos orgullosos, porque las oscuras nos permitieron cambiar el rumbo, para que después hubiera historias brillantes. El Partido Socialista es el partido que sustenta la democracia en este país más que ningún otro partido. Más que ningún otro partido. Sí, yo entiendo que miren para otro lado, pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Y la deriva del PSOE, como ustedes dicen, la deriva del PSOE no es más que la constatación de la impotencia, del sentimiento de rencor que sienten simplemente porque el presidente del Gobierno llegó por primera vez o en la primera vez a ser presidente del Gobierno, mandatado también por un artículo de la Constitución española. Simplemente queríamos, hoy lo hemos estado viendo los diputados del Grupo Socialista, si era conveniente traer este debate en estos momentos cuando la gente sufre. Pero entendíamos que si le decíamos no, parecía que no defendíamos la Constitución. Ser constitucionalista es lo que hacen sus compañeros, señor Grajera, de decir que tengamos que poner una bandera de España en todos los edificios municipales, siendo el mismo edificio. ¿Eso es ser constitucionalista? Yo creo que ser constitucionalista tiene que ver con un sentimiento demócrata, de profundo respeto a los demás y, sobre todo, de pensar que si uno ha tenido la oportunidad de gobernar y no quiso, dejen de gobernar con otras fuerzas políticas, porque esa es, en definitiva, la proporción que nos han dado los ciudadanos a cada uno de nosotros. Y eso es lo que tenemos que hacer. Nada más, vamos a pasar a votar la moción que por parte del Grupo Socialista, en base a los argumentos que le he trasladado, va a votar un no, pero rotundo, clarísimo y muy contentos de hacerlo. Votos a favor. Ciudadanos y PP. Votos en contra. Grupo Socialista. Vamos a pasar a la siguiente moción. Moción conjunta suscrita por los portavoces de los grupos Socialista, Popular y Ciudadanos sobre adhesión a la Declaración Institucional de la FEN con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género, 25 de noviembre de 2000. Tiene la palabra la señora Borrallo. Muchas gracias, presidente. Paso a leer la moción.
Con ocasión de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Diputación de Badajoz se adhiere a la Declaración de la FEM para reiterar su compromiso con la lucha contra la violencia que se ejerce contra las mujeres por el mero hecho de serlo y contra sus hijas e hijos, y alerta sobre los riesgos que acechan a las políticas de igualdad. De forma global, estamos viviendo un momento histórico en el que los esfuerzos para frenar la propagación de la COVID-19 obligan a medidas de confinamiento que han puesto y continúan poniendo en peligro a las mujeres y a sus hijas e hijos, y aumentan el poder y control de quienes convierten los hogares en lugares inseguros. Es urgente combinar las medidas que buscan ralentizar la propagación del virus y la capacidad de respuesta de los sistemas de salud con la erradicación de las conductas que reproducen y perpetúan la desigualdad y con la protección de quienes sufren sus consecuencias. La pandemia que asola mundialmente a una población asustada e inmersa en la incertidumbre está profundizando la brecha de género, tanto en el uso de recursos públicos como en el acceso al empleo, ampliando las dificultades de equilibrio entre la vida personal, profesional y familiar y dificultando la independencia económica de las mujeres. La crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de nuestro sistema sanitario y de protección social, generando un freno a las políticas transformadoras impulsadas durante la última década y poniendo en riesgo los avances alcanzados en materia de igualdad, un riesgo que puede obstaculizar o hacer retroceder los derechos de igualdad alcanzados en nuestro país y repercutir negativamente sus efectos sobre las políticas y avances de igualdad. Este desafío, como ya recoge el documento de medidas y propuestas locales extraordinarias elaboradas por la Comisión de Trabajo de la FEM, pasa por alcanzar una fuerte cooperación y asociación entre gobiernos y organizaciones de la sociedad civil, que garantice que la igualdad de género y los derechos de las mujeres continúan en la agenda política, como factor esencial para hacer frente a la crisis del COVID-19 a corto plazo y como elementos clave para favorecer la recuperación social, económica y sanitaria de todas las personas a nivel global y a largo plazo. Es por esto que la atención y la planificación que deben ofrecer los gobiernos estatales, autonómicos y locales debe incorporar la perspectiva de género y ser, además, una respuesta coordinada, directa y efectiva para todos, haciendo un especial hincapié en las mujeres y en las niñas. En este contexto, las administraciones públicas y sus gobiernos deben garantizar la continuidad en la prestación de servicios y poner en marcha soluciones innovadoras que garanticen una respuesta coordinada e integrada que proteja los derechos humanos y la seguridad y recuperación de las víctimas del machismo. Para ello, la Diputación de Badajoz acuerda adherirse a la Declaración de la FEM y sus gobiernos locales para invitar a todas las entidades locales a adherirse a esta declaración y sumarse a todas las voces que claman por un futuro en igualdad. Alertar sobre el peligro de las políticas de aislamiento y confinamiento que suponen un aumento de los niveles de violencia doméstica, sexual y de género, por lo que requieren una mayor protección. Reivindicar el determinante papel transformador de los gobiernos locales durante y después de la crisis del COVID-19 a la hora de construir economías y sociedades más igualitarias, inclusivas y sostenibles. Recordar que es necesario garantizar que la igualdad de género y los derechos de las mujeres continúan en la agenda política como factor esencial para hacer frente a la crisis del COVID-19 a corto plazo y como elemento clave para favorecer la recuperación social, económica y sanitaria de todas las personas a nivel global a largo plazo. Defender la necesidad de promover acciones globales consensuadas que garanticen la continuidad de las políticas dirigidas a la eliminación de las normas sociales discriminatorias y el refuerzo de los programas de prevención y lucha contra la violencia de género. Reclamar una respuesta coordinada que integre la perspectiva de género como hilo conductor del diseño de las soluciones que frenen la crisis económica y social originada por la COVID. Demandar la implementación de proyectos y programas locales que garanticen la igualdad de género en el empleo y el apoyo al espíritu empresarial de las mujeres, como medidas para preservar su independencia económica y prevenir la violencia de género. Manifestar nuestra preocupación por las altas tasas de empleo temporal de las mujeres, que, unido a la destrucción y a la caída del empleo, advierten de un peligroso aumento de la brecha de género. Denunciar la carga que supone para las mujeres la situación de confinamiento selectivo en el ámbito escolar y respecto a las personas dependientes y las consecuencias que pueden tener para el desarrollo óptimo de su carrera profesional,
generando nuevas formas de violencia social hacia ellas basadas en la reproducción de roles sexistas. Ratificar nuestro compromiso con el Pacto de Estado contra la violencia de género y recordamos la necesidad de continuar avanzando en su desarrollo. Exigir la transferencia de fondos asignados para el ejercicio 2020 como medio para garantizar la continuidad de la senda de trabajo indicada. Por eso queremos acordar en pleno, primero, aprobar la moción conjunta suscrita por los portavoces de los grupos Socialista, Popular y Ciudadanos de la Diputación de Badajoz sobre la adhesión de la Declaración Institucional de la FEM con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 25 de noviembre de 2020, y segundo, de conformidad con lo acordado, la Secretaría General notificará los acuerdos adoptados a la FEM, a las entidades locales, así como a los secretarios de los grupos de Diputación para su conocimiento y efectos oportunos. Muchas gracias, señora Borrallo. Le he dado más de 30 segundos porque era una moción conjunta y, por lo tanto, entendía que formaba parte del propio debate. Vamos a votar la urgencia de la moción. ¿Votos a favor? Unanimidad. Procede si los grupos desean intervenir. Señor Barrio. Es conjunta, por eso hemos pensado lo mismo y, por lo tanto, es por lo que le he dejado que la lea en su totalidad. Vamos a pasar a votar. ¿Votos a favor? Unanimidad, por lo que queda aprobado este tercer punto de asuntos de urgencia. Pasaríamos al control del resto de los órganos corporativos, dar cuenta de los decretos dictados por el presidente y acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno. ¿Alguna cuestión? ¿Alguna cuestión en este punto? Bien, pues si no hay ninguna cuestión adicional, pasaríamos a peticiones y preguntas. Señor Rajera. Señor Barrio. Pues nada, simplemente trasladarles que inicialmente, creo que se lo comenté a los portavoces de los grupos, teníamos pensado prorrogar los presupuestos de la Corporación Provincial hasta el primer trimestre, hasta avanzado el primer trimestre del año 2021 para conocer un poco los datos de contabilidad nacional y un poco las previsiones que el Gobierno nos pudieran anticipar de cara al 21. Era lo más prudente, entendíamos que era lo más prudente y coherente. Es verdad que a lo largo de estas últimas semanas se han aclarado muchas de las cuestiones que había sobre el presupuesto en cuanto a ingresos. Se ha confirmado que las entregas a cuentas van a ser las mismas, se va a permitir la utilización de los remanentes y, aunque es cierto, se van a eliminar pues las reglas de gastos que impedirían el propio gasto del remanente, y adicional a eso pues también se van a dejar de tener en consideración los programas de ajuste de las instituciones que los tenemos como consecuencia de que en su día rompimos las huchas para poderlo distribuir en los pueblos como hacemos cada final de mandato. Al aclararse muchas de esas cuestiones, nos queda la única duda, que estimamos que está en torno a 12-13 millones de merma en el presupuesto el año que viene, pero que se limita a eso, que tiene que ver con el IVA, que tiene que ver con los impuestos al tabaco de los que participa la Diputación, y por parte del equipo de Hacienda ya se está trabajando en un presupuesto más anticipado, de tal forma que tenemos intención de aprobar inicialmente el presupuesto para el día 11 de diciembre. Se lo digo para que lo tengan en sus propias agendas con tiempo. Lógicamente habrá tiempo para que podamos presentarle el documento y para que posteriormente se debata en pleno, pero tenemos mimbres para hacer un buen presupuesto. Inicialmente les reconozco que lo veíamos muy negro, pero con estos, claros que se han abierto en el horizonte a raíz de esas medidas que se han ido tomando,
pues decidimos anticipar el presupuesto, porque eso también es verdad que les facilita las cosas a los técnicos, porque los presupuestos prorrogados siempre suelen ser un problema para ellos y tienen que trabajar el doble. Y porque además saben que lo que no se prorroga se prorrogan las partidas generales, pero aquellas que tienen que ver con ayudas a colectivos, con subvenciones y tal, eso no se prorroga y habría que hacer modificaciones. Por lo tanto, estamos en condiciones, ya se está trabajando, ya se tiene, digamos, los números gruesos y más o menos las políticas y eso se lo quería trasladar, que vamos a aprobar el presupuesto con mayor anticipación a lo que inicialmente habíamos planteado. Y simplemente, pues nada, que pasen un buen mes y que nos sigamos viendo. Se levanta la sesión.